Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos estudiantes, soy el profesor Edi Quispe Cruz del área de matemática. Conmigo abordaremos el tema de máximo común divisor y mínimo común múltiplo para tercero de secundaria. Les invito a empezar a ver los ejemplos. Les invito a que podamos abrir el texto del Ministerio de Educación, de manera específica la página 269. El álgebra en situaciones concretas de la realidad. Vamos a dar inicio con la parte práctica que hace mención a las situaciones coyunturales que hemos vivido durante la cuarentena, ¿no? Hechos lamentables, por ejemplo, la violencia familiar, ¿no? Que se ha suscitado, el abandono, manipulación descendencial, violencia física, psicológica, sexual, económica, ¿no? Y dentro de lo que es la violencia familiar, estudios que nos han mostrado de que en el nivel de formación ya en los hogares han reducido en un 11%, lamentablemente, ¿no? Viendo lo que es la violencia familiar, en nuestro contexto, del 100% de mujeres con pareja, el 54% sufre violencia. Algún tipo de violencia que hemos mencionado hace rato. Haciendo comparación, en cambio, los varones, del 100% con pareja, el 2.6% sufre algún tipo de violencia, ¿no? Haciendo comparación, donde más sufren son las damas, en este caso las mujeres. Recabando más datos, podemos observar de que tenemos de 217 niñas y niños, 142 son víctimas de violencia familiar. En 3 de 200 casos, uno de los padres, mejor dicho, ejerce manipulación de los hijos para generar odio patológico e injustificado hacia el otro progenitor, ¿no? Y también la agresión física, por ejemplo, en el hogar, en una de cada 100 niñas y uno de cada 25 niños, ¿no? Y así podemos obtener más datos, podemos mostrar, haciendo comparaciones, ¿no? Entre niñas, niños, padres y madres. Y también tenemos que tomar muy en cuenta que todos tenemos el derecho a vivir sin miedo y libres de violencia. Vamos a entrar a la parte teórica, específicamente al máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Ambos lo vamos a simbolizar con las iniciales, ¿no? MCD, máximo común divisor, y mínimo común múltiplo con MCM. Vamos a recurrir y recordar, en este caso, a la parte aritmética, como antes encontrábamos el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo de números, de constantes, ¿no? A ver, aquí nos dice determinar el máximo común divisor de 45 y 54. Tomamos el primer número, que es 45, vamos a desarrollar el apartado. Como es un número impar, vamos a recurrir a terceras de 45, 15. Seguimos con terceras de 15 resulta 5. 5 es un número primo, por lo tanto, quintas de 5, 1. Entonces, cuando hemos llegado a un número unitario, significa que hemos terminado de descomponer el número 45. Y estos son sus factores primos, ¿no? 2 factores de 3 y 1 de 5. Esta expresión podemos escribir de la siguiente forma, ¿no? 3, ahí está el 3, el factor 3, que se repite ¿cuántas veces? 1, 2, 3 al cuadrado, entonces, por este 5, ¿no? Que solamente se ha presentado una sola vez. Listo. De la misma forma procedemos con el número 54. Hacemos el apartado. 54 es un número par, por lo tanto vamos a recurrir a mitades. Mitad de 54 resulta
27. 27 es un número impar. Ahora vamos a recurrir a terceras. Terceras de 27, 9. Seguimos con terceras. Terceras de 9 es 3. Y finalmente, terceras de 3 es 1. Entonces tenemos estas expresiones. Estos son los factores que se han presentado ahora para el número 54, para la constante 54. El factor 2 y el factor 3 que se repite, ¿cuántas veces? 1, 2, 3 veces. Por lo tanto, vamos a tener esta expresión. 2, anotamos el 2, el signo de la multiplicación 3. ¿Y cuántas veces repite 3? Hemos indicado 3 veces, ¿no? 1, 2, 3. 3 elevado a 3, en este caso 3 elevado al cubo. Tenemos estas dos ya en potencia y en factores, ¿no? Y el máximo común divisor va a resultar de la siguiente forma. Se toma en cuenta solamente los factores comunes con el menor exponente. Tenemos que recordar siempre, ¿no? Aquí de estos dos, lo único común es el 3, el factor 3, ¿no? El 5 y el 2 no son comunes, no se toma en cuenta. Entonces anotamos el 3, hemos indicado con el menor exponente. Y aquí tenemos exponente 2 y exponente 3. ¿Cuál de ellos es el menor? El 2. Entonces anotamos el 2. 3 elevado al cuadrado. Esta expresión podemos evaluar y resulta 9, ¿no? Listo. Entonces podemos interpretar, ¿no? El máximo común divisor es 9 de estos dos números, de 45 y 54, ¿no? Veamos otro ejemplo, también aritmética, ¿no? El mínimo común múltiplo a determinar, ¿no? De 48 y 64. También vamos a hacer la descomposición en factores primos. Tomamos el primer número, que es 48, y hacemos el apartado. Como es un número par, vamos a hacer mitades, ¿no? Mitad de 48, 24. Mitad de 24, 12. Sigue siendo par. Mitades, mitad de 12 es 6. Bueno, 6 sigue siendo par, mitad 3. Hemos llegado a 3. Terceras tendríamos que tomar en cuenta. Tercera de 3 es 1. Listo, hemos terminado. Si ustedes observan, tenemos estos los que nos va a servir, ¿no? ¿Cuántas veces repite el factor 2, por ejemplo? 1, 2, 3, 4. 3. Entonces vamos a anotar de la siguiente forma. El factor 2 se repite 4 veces, o sea, 2 a la cuarta por este 3. Listo. Y vámonos ahora al número 60, a la constante 60. También es par. Vamos a recurrir a mitad. Mitad de 60 es 30. Mitad de 30 es 15. Bueno, 15 ya no es un número par, no corresponde a mitades. Tenemos que recurrir a terceras. Terceras de 15 resulta 5. Y quintas de 5, ¿no? Como es un número primo, resulta 1. Entonces ha concluido. Estos son los números primos. 2 factores de 2, un factor de 3, un factor de 5. ¿Cómo expresamos? En factores, ahí está, ¿no? 2, como se repite 2 veces, anotamos 2 al cuadrado por este 3 y por este 5. Listo, ya tenemos estos dos, entonces evaluamos. Para el mínimo común múltiplo vamos a resultar de la siguiente forma, ¿no? Ahora, ¿cómo tomamos en cuenta? Los comunes y los no comunes con el mayor exponente. Es lo que nos dice, ¿no? Para el mínimo común múltiplo. A ver, veamos. El 2 es común, el factor 2. Anotamos 2 y con el mayor exponente nos dice entre 4 y este 2. ¿Cuál es el mayor? 4. Entonces 2 elevado a la cuarta. Por este 3 también es común en los dos, se repite. Entonces anotamos 3 con el mayor exponente. Pero como tienen ambos la misma potencia, el mismo exponente, que es 1, que se sobreentiende, entonces anotamos el mismo, son iguales. Y el 5, que no es común, también anotamos, ¿no? Tomamos en cuenta y esto lo convertimos en producto, como ustedes lo ven. 2 a la cuarta por 3 por 5. 2 a la cuarta resulta 16, ¿no? Es 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? 16. 16 por 3 y por 5 va a resultar 240. Entonces el mínimo común múltiplo había sido 240. Entonces el mínimo común múltiplo de 48 y 60 es 240.
40. Ya entrando a lo que es el máximo común divisor, ¿no?, en las expresiones algebraicas de dos o más polinomios, podemos ver lo siguiente, ¿no? Es el término que divide exactamente a todas las expresiones dadas, divisiones exactas. Y esto hay que tomar en cuenta, podemos poner en cuadro para no olvidarnos. Y este dato que podemos recabar de la parte introductoria, ustedes recordarán del tema de violencia. Si tomamos los 25 casos de violencia física en mujeres, 30 casos de violencia psicológica y 45 casos de violencia sexual, ¿no? Estamos hablando de violencia hacia la mujer. Esto podemos representar con variables y podemos obtener de la siguiente forma, ¿no? 25 casos de violencia física en mujeres, 30 violencia psicológica también en mujeres y 45 violencia sexual en mujeres. Ustedes se dan cuenta, lo podemos expresar de manera algebraica, ¿no? Y como ya hemos visto temas anteriores, lo que es factorización, podemos ver el factor común, o también llamado el común denominador de estas tres expresiones. Resulta entre 25, 30 y 45, haciendo la descomposición, obtenemos el 5, factor 5, ¿no?, que divide a ambos, bueno, en este caso a estas tres expresiones. Y en la parte de variables, el que se repite constantemente es B, por ejemplo, la V, en los tres, entonces anotamos la V. M, que se repite también en los tres casos. F no se repite ni P ni S, ¿no? Entonces, solamente consideramos este es el común denominador. Y va a resultar, ¿y cómo quedaría, por ejemplo, estas tres expresiones como una sumatoria, por ejemplo, de la siguiente forma, ¿no? Aquí resultaría el factor 5, 5F, aquí solamente 6P nada más, porque este P que no hemos tomado en cuenta, y el 9S, por ejemplo, ¿no?, que no se ha tomado en cuenta el S también. Entonces, esta expresión tendríamos, ya quedaría como factorizado, ¿no?, entre estos dos. Bien, entonces podemos tomar un ejemplo, nuestro primer ejemplo, determinar el máximo común divisor de estas dos expresiones, AB al cuadrado por C, A al cuadrado por C. Entonces, veamos cómo vamos a tomar en cuenta. El primero, ¿no?, el primero es este mismo, que lo expresamos en producto, A por B al cuadrado por C, A por B al cuadrado por C, ¿no? El segundo de la misma forma, ¿no?, esta expresión tomamos y lo expresamos en producto, A al cuadrado por C. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entre estos dos se repite A, se repite el factor A, y también se repite el factor C, ¿no? No olviden, el máximo común divisor tomamos en cuenta los factores comunes, pero con el menor exponente, ¿no? Ahí está el máximo común divisor. Tomamos en cuenta el factor A con el menor exponente, A nada más, ¿no? C, que son iguales, anotamos C nada más, A por C. Y resulta que el máximo común divisor es AC, nada más, AC, ¿no? Entonces, el máximo común divisor de estas dos expresiones resulta AC. Ahora continúen practicando desde el texto del Ministerio de Educación. Nos vemos hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.